Buen día. Vamos a comenzar esta mañana aprendiéndonos una canción, ¿ok? Que tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la fragilidad del hombre y quiero entonces que nos aprendamos esta canción, todos. Usted puede ir abriendo la Biblia en 2 de Corintios 12. Mi gracia, me ha dicho el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate en mi gracia, me ha dicho el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mi debilidad, para que repose Jesucristo sobre mí. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mi debilidad, para que repose Jesucristo sobre mí. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantarla todos con la Biblia abierta y vamos a decirle a Dios, porque hoy primero que todo tenemos que reconocer que somos frágiles, débiles, y que por eso necesitamos de ese inmenso amor de Dios, de esa misericordia de Dios. Segunda de Corintios, me ha dicho el Señor, bástate en mi gracia, me ha dicho el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mi debilidad, para que repose Jesucristo sobre mí. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mi debilidad, para que repose Jesucristo sobre mí. bueno, damos gracias a Dios esta mañana por su alabanza, por su adoración y por su gracia. Y le pedimos permiso a Dios para la predicación de esta mañana, para la enseñanza de la Escritura, y para que esta palabra no sea de humana sabiduría, sino que sea por el poder del Espíritu Santo, para que llegue al interior de cada corazón y haga allí lo que tiene que hacer, lo que Dios ha decidido que pase en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Señor, me presento delante de ti como instrumento para llevar tu palabra esta mañana a la iglesia, y te pido, Dios, que seas tú fortaleciendo mi vocabulario y que sea solamente un vocabulario espiritual para la gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a sentarnos y hoy vamos a estar estudiando. Bueno, venimos con un tema en el Salmo 90 y pues vamos a seguir en el Salmo 90 como se comenzó la semana pasada. Pero hoy vamos a entrar en un tema que es no de mucha importancia, sino de una gran necesidad para todos nosotros, y es reconocer que somos frágiles. Que somos frágiles ante el pecado, ante las dificultades, ante las imposiciones del mundo, ante las demandas de la carne. Somos demasiado frágiles. Y eso lo podemos ver desde el libro del Génesis, en el capítulo 3, cuando el hombre, en su fragilidad y en su falta de fortaleza espiritual, cae en el pecado después de que Dios le había creado para que fuera un ser santo, recto, y tuviera la administración y la dirección de todo lo que Dios había creado. El hombre pierde muchas cosas por su fragilidad. El ser humano pierde demasiadas cosas porque se deja arrebatar de su corazón, como dice el versículo 5 del Salmo 90,
los arrebatarás como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, porque con furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a comentar algunas cosas que son necesarias que conozcamos antes de entrar en la palabra. Vamos a definir la palabra fragilidad. Hay momentos en los que nosotros tenemos que mirarlo. Por ejemplo, el Señor pide en Pedro, cuando está hablando acerca del matrimonio, que la esposa debe ser tratada con fragilidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un vaso frágil, porque es algo que con gran facilidad se puede deteriorar, se puede acabar, y así es el ser humano. El ser humano con una gran facilidad se separa de todo lo que Dios tiene para su vida. El hombre de muchas maneras ha decidido tener un comportamiento que agrade a Dios, y muchas veces hemos tomado la decisión de no pecar, de no ofender a Dios, de no maltratar a nadie, pero por la fragilidad que tenemos hacia el pecado y el dominio que ejerce el pecado sobre nuestra vida, eso se vuelven solamente ¿qué? Palabras que son muy difíciles de operar en el interior de nuestra vida. La fragilidad se puede definir como un estado fisiológico de mayor vulnerabilidad a los factores de estrés que resultan de la disminución de las reservas fisiológicas o de muchas cosas que van creciendo gradualmente en el corazón del hombre. A Dios le pareció bien salvar a la humanidad a través de la fragilidad humana, en la cual incluyó a su propio Hijo. Y Jesús, al hacerse hombre, se despojó de su categoría de Dios y tomó la condición de esclavo, pasando no por uno de tantos problemas, sino por todos los problemas que los seres humanos enfrentamos permanentemente. Les invito a que abran su Biblia en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 8, y vamos a empezar a mirar sobre esa fragilidad y cómo es que el ser humano debe entender la obra redentora de Cristo para poder experimentar ese proceso de salvación que Dios trazó para toda la humanidad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Cuando nosotros miramos este pasaje en Efesios, esto describe la existencia de Jesús antes de que se hiciera carne, y debemos de recordar que Jesús no comenzó su existencia en el pesebre en Belén, sino que Dios es eterno, Cristo es eterno. Algunos no han podido entender que lo que hizo por amor Dios fue hacer que su Hijo viniera en forma de carne, no que iban a nacer ese día. Por eso hay cosas que nosotros tenemos que aclarar muchísimo en nuestro corazón. Jesucristo es eterno, es Dios, pero Él nos enseñó cómo poder superar los estados de crisis y de debilidad que presenta nuestro corazón en muchas oportunidades. Por eso el Señor Él no era que Jesús estaba intentando lograr ser igual al Padre. Él lo tenía y decidió no aferrarse a ello. La divina naturaleza de Jesús no era algo que Él tenía que buscar o adquirir, sino que Él lo tenía. El Señor dice que vino a la tierra
se entregó, pero un día va a volver a subir, recuperando todo lo que le pertenecía en el trono de gloria del Señor. Su despedida, la despedida del Señor ante los apóstoles en el día de la ascensión, Él solamente lo único que hace es darles un mandato que se convierte, o sea que convierte la palabra de Dios, el evangelio, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Cuando usted lee esa parte de la Biblia y entendemos que el Señor le dijo en Mateo 28, 18 al 20, dice el Señor, hoy esa palabra, si usted la lee, es vida y es para hoy, y mañana si la lee, es para mañana, y si en un año la lee, es para volver y seguir haciendo ese mandato que Dios nos dejó. Por eso dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Acordémonos que el Señor una vez mandó a los discípulos, en Mateo capítulo 10, los mandó de 2 en 2, pero solamente en la Galilea, para que anunciaran el evangelio, y les dio autoridad, les dio la autoridad que ellos van a recibir en el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y entonces el Señor los mandó de 2 en 2 y ellos se fueron muy contentos, y el Señor les advirtió muchas cosas a los apóstoles. Les dijo, van a sufrir, ustedes van a ser perseguidos, los van a maltratar, los van a meter a la cárcel, los van a llevar ante los jueces, los van a tratar pésimo. Pero más sin embargo hoy todavía creemos, o hay muchos cristianos que piensan que porque son cristianos todas las cosas son color de rosa. Y resulta que Dios primero tiene que formar nuestro carácter. Duró 3 años formando el carácter de los apóstoles para que pudieran responder al mandato de Mateo 28, 18 al 20. Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y les dijo cómo hacerlo, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. No debemos inventarnos nada. Es enseñar el evangelio que Cristo vino a vivir aquí en la tierra. Por eso nosotros debemos entender lo que significa para nuestra vida eso que dice en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Y entonces, entendiendo ya nosotros acerca de lo que el Señor quiso mostrarnos, ahora también hay una palabra que habla allí que se llama neblina. Yo quiero explicar lo que es la neblina. Yo sé que todos ustedes saben, porque aquí se da con mucha frecuencia. No lo podemos ver con mucha frecuencia. La neblina es un fenómeno meteorológico que consiste en la suspensión de pequeñas gotas de agua en la atmósfera, y se ve como una nube espesa que se forma cerca del suelo. La neblina es oscuridad, impide ver el camino. Si usted va en un carro y está la neblina, le impide ver el camino. Y usted tiene que ver que la neblina en la parte espiritual es eso mismo. Es todo lo que se para alrededor suyo para impedirle ver la obra de Cristo. Son masas, son pensamientos, son hechos, son decires, son visiones, lo que usted quiera contemplar como neblina en ese momento, lo que a usted le impide ver verdaderamente lo que Cristo quiere hacer, porque Él dijo de una manera muy clara: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si algo queremos obstaculizar, es tapar el camino, y la neblina hace eso. Y lo mismo, la neblina hoy en la vida espiritual la comparamos con lo que es los pensamientos, los hechos, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es lo que permanentemente nos está ofreciendo el mundo. Y entonces el mundo se encarga de tapar el camino que es Cristo para que todos lleguemos al Padre. Cristo es el camino, y el enemigo siempre estará imponiendo sus marcas, sus huellas, para que nosotros no podamos llegar a ese punto.
Por eso vamos a hablar esta mañana de la fragilidad humana y nos dice que necesitamos, la fragilidad humana nos dice que nosotros necesitamos de los demás. Nosotros no fuimos diseñados para vivir solos. Acordémonos de la creación. Dios hizo al hombre y después de que el hombre comenzó a colocarle nombre a todas las cosas, a los animales, a todo lo que había en el reino que iba a asimilar, Dios decidió que el hombre no tenía compañía hasta ese momento y decidió hacer a la mujer para que fuera su ayuda idónea. No solo para que fuera su compañera, sino fuera su ayuda idónea. Ser ayuda idónea implica el poder ayudar, el poder estar juntos, el poder vivir el uno para el otro y complementarse para ver la gloria de ese Dios maravilloso. Hoy nosotros tenemos que mirar que más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Siempre hemos pensado en que el hombre y la mujer, y no solamente que lo hayamos pensado, sino que así está escrito en la palabra de Dios, somos iguales, ambos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el tener una ayuda idónea es una hermosa bendición de Dios. Y por eso esa bendición que Dios nos ha dado a los que somos casados tiene muchas, pero muchos ataques en el mundo. El enemigo lo ataca presentando cosas que aparentemente son superiores a las que Dios le dio, porque esa es la forma de guiar el diablo al pecado. Entonces usted se casó, tiene su esposa y tiene unas responsabilidades que son muy fuertes. Lo explicaba la semana, no estaba yo aquí la semana pasada, lo explicaba en las Américas. Y yo decía que el problema de nosotros no es que no entendamos lo que Dios dice, sino que nosotros somos egoístas e idólatras de nosotros mismos. Entonces un hombre se casa y un día termina decidiendo decir que la mujer no es lo que él esperaba, porque él quiere seguir viviendo en su libertad, sigue querer viviendo en su pecado, quiere seguir viviendo en su maldad, y entonces empieza a ver a la mujer como un ¿qué? Como un estorbo en su vida. Y entonces empieza a mirar cómo la cambia, pero no cómo la cambia espiritualmente, sino cómo hace cosas atroces para abandonar lo que no se puede abandonar, para dejar lo que no se puede dejar. Porque siempre tenemos que tener en cuenta que el matrimonio es un hecho que se lleva a cabo delante de Dios, no delante de los hombres. Por eso cuando viene alguien y le dice a uno: pastor, es que yo me voy a separar. Bueno, tienes que arrodillarte, hablar con Dios, porque el trato que tú hiciste y el pacto que tú hiciste no lo hizo conmigo. Es un pacto con Dios y tienes que decirle a Él, si usted se siente engañado, tiene que decirle: Señor, te vengo a devolver tu hija, porque Dios fue el que se la entregó. Y entonces ahí comenzamos a tener graves problemas y dificultades en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que entender que somos débiles, que somos frágiles, no podemos soportar las cosas. Y así es el hombre, el ser humano siempre se comportará igual. Nacen los hijos y entonces hay felicidad cuando nace el niño, cuando nace todo, pero el hombre ahora le son quitadas más de sus libertades que tenía. Ahora tiene que quedarse cuidando al niño, tiene que ayudarlo a cambiar, tiene que ayudarlo a bañar, tiene que hacer muchas cosas. Entonces también se convierte en un ¿qué? En un estorbo para su vida, porque usted es un hombre egocéntrico, porque el ser humano es egocéntrico, porque el ser humano se cree Dios, el Dios de sí mismo, y entonces decide dejar también los hijos. Y esas son las cosas que hoy miramos nosotros. Por eso hay tanta separación, tanto divorcio, porque el ser humano es un ser idólatra de sí mismo. El ser humano se convirtió en un idólatra de él mismo, en un ídolo. Hasta allá lo ha llevado su fragilidad, hasta allá lo ha llevado su debilidad. Y más adelante nos vamos a dar cuenta cómo el Señor
acepta y cómo el Señor soluciona ese problema en nuestra vida. En lo que cantamos esta mañana, en 2 Corintios 12, nosotros tenemos que empezar a mirar la debilidad que tenía Pablo. Pablo era frágil. Pablo tenía una enfermedad, unos dicen que era en la vista, otros dicen que era en otra parte. Sea donde fuere, era algo que hacía sentir a Pablo como frágil, débil. Y Pablo se lo confesó a Cristo porque es la única forma de abandonar la fragilidad. Pablo le dice en Romanos capítulo 7, habla con el Señor y le dice: Señor, no sé qué es lo que me pasa en mi vida, pero yo hago lo que no quiero, porque lo que quiero no lo puedo hacer, y entonces tengo que reconocer que soy un vil pecador. Y Pablo termina diciendo: Señor, yo no soy el que peco, es que yo tengo un problema, soy demasiado débil, soy demasiado frágil y consiento que el pecado siga morando en mi vida. Y el pecado sigue ocupando un lugar en mi corazón, y ese pecado se aprovecha de mi fragilidad, de mi debilidad de carácter, de mi debilidad de humanismo, y por eso me entrego de una manera desaforada a hacer el mal. Y era el apóstol Pablo el que estaba hablando. Y usted hoy tiene que sentir que usted es frágil. Si usted no reconoce su fragilidad, entonces no vamos a disfrutar nunca de la bendición que tiene Dios para nuestra vida. La fragilidad nos recuerda, la fragilidad humana nos recuerda que nos necesitamos unos a otros. Este mundo no existe para ser vivido solo. Este mundo no está diseñado para que usted viva solo. Usted necesita a los demás. Hoy, por ejemplo, en la iglesia, y tenemos que ir aprendiendo hasta que se nos vuelva una gran realidad. Usted cuando llega a pasa esa puerta y entra a este lugar, usted es un hijo de Dios. Y todo el que entra por esa puerta se convierte en un ¿qué? En un hijo de Dios. Pero entonces yo no entiendo por qué al final no se pueden abrazar los unos con los otros. Todavía tenemos y hacemos acepción de personas y nos miramos, si todos somos hijos del mismo Padre y todos en ese momento estamos recibiendo el mismo pan, la misma comida, el mismo vino, la misma sangre redentora, el mismo proceso de redención para nuestra vida. ¿Qué es lo que nos hace difícil para que nosotros nos podamos amar unos con otros? El Señor Jesucristo sabía que eso iba a ser una realidad en nuestras vidas. Y por eso cuando Él marcha ya, cuando va a la ascensión, el Señor le dice a sus discípulos, les dice: quiero dejarles un nuevo mandamiento. Nuevo mandamiento yo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y el Señor nunca hará acepción para amarnos. El Señor nunca mirará cómo está usted vestido para poderle dar un abrazo de amor y de cariño. Ni nunca mirará cuál es su estado. El Señor siempre estará para amarte. Cuando estén problemados y estén lo más bajo de su vida, ahí Dios te levantará a través de un abrazo de amor y de misericordia. Dios siempre está ahí. Y cuando usted ve a un hermano caído, ¿qué hace? Usted, en vez de ayudarlo a salir de su fragilidad, usted mira cómo le ayuda a hundirse. Yo ya le había dicho a usted que no se portara así. ¿Ah? Cuando él lo que necesita es un abrazo de cariño y de amor, como el abrazo que Cristo le da a usted personalmente. Ahora, eso tampoco nos está invitando a volvernos cínicos y seguir viviendo en el mismo pecado permanentemente. Eso nos está motivando a que nosotros abandonemos el pecado y entremos en la mano de nuestro Dios. La fragilidad humana nos dice que necesitamos a Dios. Cuando usted ya se mira, así como leemos en Isaías 53, por ejemplo, cuán frágil fue el Señor para ser fortalecido, para ir a la cruz, para ayudarte en tu fragilidad.
¿Cómo lo trataron de mal en ese momento? Bueno, no en el momento de Isaías 53, porque eso fue una parte profética de Isaías que se cumplió muchos años después, ¿estamos? Pero el Señor fue humillado, fue maltratado, y el Señor fue llevado como oveja al matadero. Nunca expresó una cosa diferente. Pilatos, juzgándolo, le dijo: entonces tú eres rey. Y él le dijo: tú lo dices. Él no le dijo: sí, yo soy rey. No, tú lo dices. ¿Qué quiere decir eso? Si usted dice que yo soy rey, tiene que tener razones para decirlo, porque a nadie se le llama rey por equivocación o por sentido común. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar. Algunos le llaman a ese Dios que necesitamos en nuestra vida frágil, algunos lo llaman un ser superior, lo llaman una fuerza superior. Los cristianos lo llamamos Dios, el creador del universo. Los cristianos tenemos una posición definida como respuesta a nuestra fragilidad. A pesar de que muchos que dicen ser cristianos y que no lo son, entonces ellos buscan aliviar su fragilidad, fortalecer su vida a través de hechos externos que nunca lo llevarán a concluir en la bendición total de nuestro Dios. Cuando el ser humano en su fragilidad topa de ayunar y de ayudar, porque usted con el ayuno por la gente ayuda a la gente, ayuda a superar la fragilidad de los demás. Nosotros hemos dejado de anunciar los días de ayuno. Usted ya sabe cuál es el día de ayuno, pero es que no tiene que ser una vida de presión para que usted haga las cosas espirituales que le van a ayudar y que lo van a llevar a vivir esa experiencia gloriosa con Dios. Yo todos los lunes, cuando despido el programa de las 6 de la mañana, invito a que los que están de ayuno nos encontremos tal día, a tal hora. Y un día me decía alguien: pero líder, es que no han vuelto a anunciar el ayuno. Es que yo tampoco le anuncio sus problemas. Sus problemas, ¿quién se los anuncia? El diablo, el mundo, el pecado. ¿Y quién le advierte a usted la necesidad y cómo superar eso? Dios. Y Dios dice que es a través de la oración, del ayuno, del quebrantamiento de nuestra vida ante su presencia, del gran clamor a Dios. Pero usted no puede estar esperando. Si usted está esperando que le digamos, por ejemplo, que tienes que diezmar para que te vaya bien, no vas a diezmar nunca, porque aquí nunca hacemos ese énfasis. Aquí hacemos el énfasis de la palabra de Dios. Si usted ha leído la palabra de Dios, ya descubrió que usted debe ayunar, que usted debe orar, que usted debe leer la Biblia, que usted debe estudiarla, que usted debe meditar en ella y que usted debe cumplir con las ordenanzas, mandamientos y preceptos que Dios tiene en ella para que le vaya bien en todo lo que emprende y en todo lo que hace. No espere que a toda hora lo estemos mandando. Esa época pasó hace 5 años en nuestra iglesia. Hace 5 años venimos luchando porque usted sea un verdadero ¿qué? Un verdadero creyente, que no necesita ser empujado, que usted sabe que tiene que levantarse y leer la Biblia. ¿Qué es lo único que hacemos nosotros? Tenemos un programa para que usted se levante y escuche. Para todo eso nos ayuda YouTube, ¿o no? YouTube le manda un aviso a todos ustedes. Antes de empezar el programa le va llegando un aviso a los que ya están inscritos en la página, pin, 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 y todos entran a escuchar la palabra de Dios. Pero no somos nosotros los que vamos a obligar a eso. Usted tiene que ser ya consciente de su naturaleza. Líder, ¿no han vuelto a decir cómo es que tenemos que educar los hijos? No, nosotros no hemos vuelto a decir que les pegue o no les pegue, que los ame o no los ame, que los deje o no los deje. Le estamos diciendo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que usted tiene que educarlos con su palabra.
Entonces, la gran motivación que nosotros hacemos es a que usted, ¿qué? Lea la Escritura, la estudie y la ponga por obra, porque por eso es que los cristianos le llamamos Dios, el creador del universo, santo en esencia, amoroso hacia su creación, perfecto en sus designios, misericordioso ante el pecador arrepentido y justo ante el pecado. Ese es nuestro Dios, y ese es el Dios que nosotros buscamos. Cuando el ser humano en su fragilidad se da cuenta que tiene armas poderosas de parte de Dios para ayudar a la humanidad, entonces debe ponerlas por uso, por realidad. Cuando usted descubre que su hermano está necesitado, llámelo. ¿Por qué quiere que oremos? ¿Cómo quiere que le ayudemos? Eso es lo que Dios nos está diciendo cuando nos dice que la fragilidad humana nos dice que necesitamos a Dios. Nosotros no vamos a obligarlo a usted a hacer cosas, pero estamos llamándolo para decirle que queremos en el nombre del Señor ayudar su vida, que en el nombre del Señor queremos ayudarle, para que la consolación del Señor no sea solamente nuestra, sino de todos los que la estamos necesitando. ¿Quién no necesita la consolación de Dios? Entonces usted puede ofrecérsela a cualquiera, ¿o no? Eso no es como entrar a una farmacia y entonces decir, deme tal pastilla para el dolor de cabeza. No, usted entra a la iglesia y usted, como hermano del que viene afligido, le da la pastilla sin que la pida. La pastilla es un abrazo, la pastilla es ofrecerle su oración, la pastilla es ofrecerle su amor, la pastilla es ofrecerle su ayuda espiritual. Cuénteme qué te pasa y yo te ayudo en oración para sostener tu necesidad. De lo contrario, no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso nosotros tenemos que mirar qué dice la Biblia con respecto a la fragilidad humana. Y por eso tenemos que mirar que la Biblia aborda la fragilidad humana desde diversas perspectivas, reconociendo nuestra vulnerabilidad y dependencia de Dios. Aquí vamos a presentar algunos aspectos que son claves para nosotros apropiarnos de ellos. Reconocimiento, vamos a mirar el reconocimiento de la naturaleza humana. Primero que todo tenemos que pensar lo que dice la Escritura y lo que la Escritura nos está mostrando a todos nosotros. Polvo somos. La Biblia nos recuerda que fuimos creados del polvo y a él volvemos. Génesis capítulo 3, versículo 19. Esto subraya nuestra naturaleza terrenal limitada. Usted y yo somos limitados, estamos por un tiempo en el mundo, no somos eternos. Tenemos una vida eterna, pero no en el mundo y en la carne. Y necesitamos nosotros entender lo que Dios nos plantea en su palabra. Tenemos que entender la brevedad de la vida. Se compara la vida humana con una flor, que lo leímos en los versículos que leímos del Salmo 90. Se compara la vida humana con una flor que se marchita o es una sombra pasajera, como dice Job 14, 1 y 2, el Salmo 103, versículo 15 y 16, reconocemos hay que reconocer la fragilidad que estas plantas tienen. Y es así el hombre. El hombre se levanta, se ora, se pone feliz, sale contento. En la esquina ya va casi marchito, en la otra esquina ya va casi que acabado, y entonces su día es de dolor y de angustia permanente, cuando el hombre debería estar fortalecido por el poder de la oración,
fortalecido por el poder de la Escritura, fortalecido por todas las herramientas que Dios nos ha dado para mantener un corazón fortalecido para su gloria. Por eso nosotros tenemos que mirar que debemos tener una dependencia real de Dios. La fortaleza en la debilidad, a pesar de nuestra fragilidad, Dios nos ofrece fortaleza y consuelo, que fue lo que cantamos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Espero que usted se haya aprendido la canción, o si no la puede repetir en 2 de Corintios, capítulo 12, 9 y 10. Un hombre como Pablo, quejándose de su debilidad, y lo único que Dios le contesta es: bástate mi gracia, bástate mi amor. Mi amor está por encima de todo lo que tú necesitas. Mi gracia está por encima de todas tus necesidades. Y por eso nosotros debemos meditar y profundizar grandemente en nuestro corazón sobre eso. Misericordia y compasión es algo que necesitamos todos nosotros y que solamente la da Dios. Dios dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, y eso es lo que tenemos que empezar a vivir nosotros. Dios comprende nuestra debilidad y nos muestra misericordia y compasión. Por eso siempre tendremos que ir a Dios. Salmo 103, versículo 13 y 14. Usted va a la presencia de Dios para ser fortalecido, para recibir la misericordia de Dios, para recibir la compasión del Creador. Otro punto es refugio y protección. Es lo que necesitamos nosotros de parte de Dios para nuestra vida. Dios es nuestro refugio y protección en tiempos de dificultad. Salmo 46, Salmo 40, Salmo 18. Cuando vamos al Salmo 18 vemos al rey David. Como los salmos no están escritos cronológicamente, no podemos decir que el Salmo 18, porque está ahí, si fue lo que vivió David en sus últimos tiempos. David confiesa en el Salmo 18, si lo miramos en su posición literaria, David nos dice, como un buen guerrero que era él, un buen comandante del ejército, él nos habla de cosas muy importantes con Dios y nos dice 5 cosas maravillosas. El rey David dice: Jehová, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. La fortaleza de David no estaba en el ejército que tenía. La fortaleza de David no estaba en el armamento que llevaba. La fortaleza de David estaba en Dios. Usted puede mirar su cuenta bancaria y tener muchísimo dinero, y usted puede pensar que esa es la fortaleza de su vida, pero el día que te vayas no te llevas nada. Todo se queda ahí, y tampoco te ayudó ni a subir escalones en la presencia de Dios, ni a disminuir los escalones en la presencia de Dios. Por eso el rey David dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Segundo dice: Dios, te amo porque tú eres la roca de mi salvación. Tú enviaste a Cristo para que en Él yo me apoyara, para que colocado sobre Él enderezara mis pasos, para que colocado sobre Él pudiera ver la gloria de tu nombre, Señor amado. Y después le dice: Señor, gracias, te amo, Jehová, porque tú eres el escudo de mi vida. Y el escudo es todo lo que se interpone entre el guerrero y el que lo ataca. Y le dice David: tú eres mi escudo. Y después le dice: te amo, Jehová, porque tú eres mi fuerza. Y después le dice: te amo, Jehová, porque tú eres la fortaleza de mi vida. David nunca le dijo a Dios: gracias por el ejército que me tienes para que me defienda. Gracias por las armas que me has permitido tener para salvarme. No,
Él le dijo: tú eres el todo de mi vida. Y yo espero que si usted hoy tiene una necesidad, sepa que solamente tienes que ir a Dios, que Él es la fortaleza, que Él es la roca, que Él es su escudo, que Él es su fuerza y su alto refugio. Él es el todo de tu vida. Y entonces, si estás en aflicción, en dolor, solamente a la presencia de Dios. Allí se deja la fragilidad para vivir la fortaleza que Dios tiene para nuestro corazón. David se rendía delante de Dios con toda y su fragilidad humana que tenía. Era frágil David. No es como algunos quieren verlo. No, David era como cualquiera de nosotros, débil, frágil, necesitado. Y por eso siempre iba a la presencia de Dios. Es el mismo que le dice, es el mismo rey David que le dice al Señor en el Salmo 51: no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu, sino vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, Señor. Estoy en debilidad, estoy en derrota, pero tú eres el único que me fortaleces. No me eches de delante de ti, Señor. Que me eche todo el mundo. Me echó Saúl, me echó el otro, pero tú eres la fortaleza de mi vida, Dios. Él es el Dios de la fragilidad. Él es el Dios de la debilidad. Y es el Dios del consuelo y fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos en la vida. Nosotros podemos citar ejemplos de fragilidad humana. Y la Biblia está llena de historias de personajes que experimentaron la fragilidad humana, como Abraham, Moisés, David, el apóstol Pablo. Sus luchas y debilidades nos muestran que la fragilidad es parte de la condición humana. Abraham, en Génesis capítulo 15, ya se presenta delante de Dios. Frustrado, no, cansado. Le dice: Dios, no me prometas más, porque me prometiste una nación, me prometiste un hijo, y al fin y al cabo el que va a heredar en mi casa es el Damaseno, porque no me has dado nada, Dios. ¿Estaba frágil o no? ¿Estaba triste o no? Estaba compungido. Y en el capítulo 17 de Génesis vuelve a presentársele Dios y dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios tuyo, el Dios que te prometió. Y hoy vengo a decirte: sal fuera, levanta tu cabeza y cuenta las estrellas si puedes. Y él miró eso y no pudo contarlas. Otro día le dijo: cuenta la arena, y así va a ser tu descendencia. Y no tenía hijo todavía, y ya tenía 90 años. ¿Ah? Pero ¿en quién está usted fortalecido? Si a usted el Señor no le responde en media hora, usted dice que Dios no existe, que Dios no lo oye. Y entonces llama al líder, al pastor, y le dice: ore usted por mí, porque a mí Dios no me oye. ¿Ah? Qué fácil nos vencemos. ¿Y sabe por qué nos vencemos? Porque no entendemos que somos frágiles en la fe. Por eso nos rendimos con una facilidad increíble. Alguien me decía un día: pastor, estoy cansado. Qué bueno, gloria a Dios que estás cansado. ¿Qué más tienes? No, que estoy todo fatigado y desesperado. Gloria a Dios. Pero ¿cómo así, pastor, que gloria a Dios? Sí, porque eso es lo que usted necesita para rendirse delante de Dios, ¿o no? Ahora, usted tiene dos alternativas: o se arrodilla, le pide perdón a Dios y le pide su protección, su amor y su consuelo, o se va a buscar un amigo que lo aconseje. Eso es lo que pasa en la vida. Aquel hombre que tiene problemas en su matrimonio y en vez de buscar a Dios se va a donde uno que tenga más problemas que él. Nadie te podrá aconsejar si no ha vivido lo que Dios tiene para vivir el hombre. Por eso existe la esperanza de la restauración.
Jesucristo mismo experimentó la fragilidad humana al enfrentar tentaciones, dolor y sufrimiento. Mateo capítulo 4. Mateo narra la historia de Jesús para los judíos, pero también lo encuentra en Lucas. Pero usted cuando encuentra cómo Mateo le está contando a los judíos que Cristo no es solamente de ellos y que Él no es solamente para ser feliz y mostrar poder y gloria ante la humanidad. Él es varón de dolores, como dice Isaías 53. Y Dios le habla en Mateo capítulo 4 a través de Mateo a la humanidad y le dice que el Señor fue tentado como usted y yo somos tentados, porque Él en ese momento en su humanidad de hombre estaba siendo tentado como cualquiera de nosotros y Él estaba frágil. Y el diablo, cuando lo vio frágil, ¿qué hizo? Lo atacó. Le dijo: mira, di que esas piedras se conviertan en pan. Tu papá las convierte en pan, tú comes y se te acaba el problema. Y nosotros, mirando la lectura, tenemos que darnos cuenta que hay como una parte de sorpresa en el corazón de Jesús. Y entonces Él le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que le quita a usted la fragilidad. Que usted entienda que el pan de vida es Jesús, que el pan de fortaleza es Cristo, que el pan de grandeza es Jesús. Pero también entienda que el enemigo no deja de atacarlo. Lo toma la segunda vez y le dice: ¿sabe una cosa, Jesús? Escrito también está en el Salmo 91 que si usted se bota desde aquí, su papá manda ángeles para que lo recojan y no tropiece su pie con ninguna piedra. Y el Señor Jesús, yo me imagino esa mirada del Señor Jesús, bien profunda, y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El día que usted y yo le podamos responder al mundo de esa manera, se van a acabar muchos problemas en nuestro corazón, se van a acabar muchas dificultades en nuestra vida. Uno de los problemas grandes que tiene el ser humano es no saber decir no. ¿Ah? ¿O no? Hay personas que a todo le dicen sí. Sí, 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 sí. Y sin embargo la palabra de Dios dice que tu lenguaje debe ser sí, sí o no, no. Pero no puede ser tibio en tu hablar, ni puede ser tibio en tu pensar, ni menos tibio en tu actuar. O eres frío o eres caliente. No empieces a acomodarle temperamentos a eso, ni carácter. Algunos dicen: no, pero es que eso está bien para fulano que es de carácter débil, pero yo soy de carácter fuerte. No, usted también es igual de frágil al otro. Usted tiene las mismas debilidades que tiene el otro. Lo que pasa es que a usted le duelen más porque se esfuerza más y logra menos. Pero la vida es esa. La vida es que todos somos frágiles, que todos somos necesitados del amor de Dios. Y por eso el Señor lo expresa en la última tentación que le hace el enemigo. Por eso quiero que usted y yo entendamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Vamos a mirar cómo quiere Dios que seamos fortalecidos nosotros para enfrentar este problema. Y dice: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por Él, por el Evangelio, os ha sido anunciada.
Dios nos habla de lo frágil y transitoria que es la vida de este mundo. Y está hablando Pedro, un hombre que era soberbio, y en medio de lo que era de soberbio era demasiado frágil y era demasiado necesitado del amor de Dios. Y es tan real lo que Pedro hizo que hoy lo encontramos hablando acerca de la necesidad de aprender a esperar, porque la fragilidad nos consume. Y nos está diciendo de una manera muy clara: la vida es como la flor que nace en la mañana. Cuando sale el sol se seca y se acaba su hermosura, se acaba todo su esplendor, y al día siguiente se seca y perece. Ahí tendríamos que empezar a mirar cosas importantes de Dios en nuestra vida. Tendríamos que entrarnos un poco más en todo lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en Santiago capítulo 4 versículos 13 y 15. Sin olvidar lo que Pedro dijo. Lo que Pedro dijo: cuando nada le falta, no tiene tiempo para mirar hacia arriba, para buscar el rostro del Señor. ¿Y qué nos dice Santiago? Santiago nos dice en el capítulo 4 versículos 13 al 15, sabiendo que Santiago, la epístola de Santiago, nos viene hablando a todos nosotros acerca de dónde vienen nuestros conflictos y de dónde vienen nuestros problemas. Es como comienza Santiago capítulo 4. ¿De dónde viene toda la fragilidad que hay en nuestro corazón? ¿De dónde viene toda la desesperanza que hay en la vida? Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, y cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberías decir es: si el Señor quiere, que viviremos y haremos esto, aquello, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto nosotros, esto o aquello nosotros. Es importante que nosotros podamos mirar la jactancia del ser humano. ¿Qué es lo que Dios nos está describiendo en su palabra? Dios nos está permitiendo ver cómo la persona toma y hace planes y crea planes sin contar con Dios. Solamente cuenta con usted mismo, con su sabiduría o con la sabiduría de sus amigos. Por lo general usted busca uno: yo tengo un amigo que estudió finanzas, ese sí me va a ayudar en las finanzas. Y resulta que cuando usted descubre, él es un excelente administrador en la empresa, pero un gran fracasado en su familia. Porque la fragilidad del ser humano no se supera con conocimientos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirar y a recordar algo que es importante, que está en Lucas capítulo 12, para ir cerrando la puerta de esta mañana. Vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 12, del versículo 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes,
guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este hombre, cuando nosotros leemos, es una de las parábolas que Jesús explica. Y es una de las parábolas que dice que el hombre de la historia de Jesús murió antes de que pudiera empezar a usar lo almacenado en sus graneros. Planear para nuestra jubilación, preparándonos para vivir antes de morir, es sabio, pero pasar por alto la vida después de la muerte es desastroso. Este hombre nunca pensó en lo que iba a pasar con lo que él tenía si él se moría. Nunca pensó que un día tendría que irse, que la vida del ser humano en la tierra no es eterna. Y por eso encontramos que el Señor advierte que nuestra vida y la condición que hoy vivimos es fugaz, temporal y circunstancial, pero nos recuerda que lo único que permanece eternamente es su palabra. Por eso nosotros tendremos siempre que mirar todo lo que Dios enseña a nuestro corazón, todo lo que Dios, con lo que Dios quiere guiar nuestra vida. Terminemos hoy leyendo lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31. Para eso yo le invito a que usted lea desde todo Primero de Corintios 1. Voy a destacar estos versículos porque son los que tienen que ver con la fragilidad del hombre y la respuesta de Dios para el hombre. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es fácil entender lo que dice la palabra de Dios. Dios está hablando de las oportunidades que Él le da al frágil, al débil. El frágil y débil en el mundo seguirá siendo frágil y débil toda la vida si no busca a Dios. Pero el que busca a Dios y acepta que Dios lo encontró y recibe la bendición de ser salvo por siempre, entonces al débil lo convertirá en un hombre fuerte. Al insensato lo convertirá en un hombre sabio, prudente, sensato. Dios es el único que puede hacer eso con la fragilidad del ser humano. No busque otra respuesta diferente a Dios y su palabra. Mis estimados amigos, vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Quiero que oremos mirándonos en lo profundo de nuestro corazón. El hombre se proyecta al futuro, hace planes, aún calcula las ganancias que obtendrá. Algunos dicen: este año voy a ahorrar esta suma de dinero. Todo lo hace sin tomar en cuenta a Dios. Y aparece una enfermedad en su vida o en uno de sus familiares, y ya sus planes se han acabado. El hombre que no cuenta con Dios, sus planes son efímeros. Sus planes no son para la gloria de Dios. Sus planes son para su gloria.
y cualquier cosa que le pase, hasta ahí acabó su plan. Hay algunos que son demasiado imprudentes y dicen: yo siempre tengo un plan B. Pero para una enfermedad no hay plan B. Para una pérdida, un quebrar de su negocio, no hay plan B. El plan B debería existir antes de, no después de. Por eso le invito a que usted, orando esta mañana, podamos decirle a Dios que el pecado consiste en disponer y organizar toda su vida como si Dios no existiera, como si Dios no interviniera en su vida, como si usted no fuera creyente. Pero no sabéis ni lo que será de vosotros el día de mañana. Padre, esta mañana te damos muchas gracias. Esta mañana te pedimos a ti, oh Dios, que nos ayudes, que nos llenes de tu consuelo, de tu amor y de tu fortaleza. Esta mañana te pedimos, Dios, que el poder de tu palabra esté siempre con nosotros. Padre, solamente entendemos que nuestra fragilidad y nuestra debilidad se acabará cuando podamos entender lo que significa depender de ti y de tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vivir y a experimentar ese inmenso amor que tenemos alrededor de nuestras vidas. Y ayúdanos para poderle decir a Dios: aquí estamos, Señor amado. Aquí estamos rendidos ante tu presencia, Señor. Frágiles y débiles, Padre. Insensatos, imprudentes, desconfiados, dudosos de todo lo que tú nos hablas y nos dices. Pero aquí estamos hoy, Dios, dispuestos a disfrutar de tu amor y a disfrutar de tu misericordia. Hoy estamos aquí dispuestos a experimentar el amor glorioso que solamente viene de ti, Señor. Padre, hay enfermedades en nuestros familiares, amigos, y no tenemos cómo responder por ellas, solamente con el clamor y la bendición tuya, Padre de los cielos. Hoy levantamos nuestro corazón para orar por Marcia Brugal, Padre de los cielos. Está en su proceso de quimioterapia, una quimioterapia muy fuerte y seguida. Fortalece ese cuerpo, Señor, fortalece esa vida. Levantamos nuestro corazón para orarte por Cirila, Señor Contreras, nuestra hermana, que está hoy viviendo la gloria tuya, porque sus exámenes salieron bien, Señor amado. Y te damos gracias porque es respuesta a la oración y al clamor que hemos levantado por ella. Te pedimos, Dios, que bendigas al señor Vega. Padre, tú eres el único que lo puedes levantar, que lo puedes ayudar. Y hoy como iglesia levantamos clamor por su vida, Señor. Levantamos clamor por él para que la gloria tuya resplandezca sobre él. Levantamos ahora nuestro corazón y clamor por Carla Hernández, nuestra hermana en la fe, nuestra hermana y consierva en la fe. Padre, fortalece ese cuerpo humano, porque ella hoy una vez más nos deja ver que lo que tú nos enseñaste esta mañana es verdad, es frágil y débil, Señor. Y necesita la fortaleza tuya, el amor tuyo, el poder tuyo, para vencer la enfermedad y la debilidad que su cuerpo presenta ante los medicamentos que le ponen. Gracias, Señor, por Miriam Beltrán en Colombia. Toma su vida, Señor, también con cáncer, Señor amado.
Y levantamos nuestro corazón para clamarte y pedirte respuesta de amor y de misericordia, Padre. Y queremos cantarte a ti en acción de gracias, Dios, porque es la respuesta para todas estas necesidades. Bástate mi gracia, Señor. Bástate mi gracia. Vamos a cantar todos y a glorificar el nombre de nuestro Dios todos en esta mañana. Bástate mi gracia, me ha dicho el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, me ha dicho el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mi debilidad, para que repose Jesucristo sobre mí. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mi debilidad, para que repose Jesucristo sobre mí. Si tienes algún necesitado en tu casa, si tienes alguna necesidad, vamos a cantar de nuevo, todos con gozo y alegría, con fortaleza en nuestro corazón. Mi gracia, me ha dicho el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate en mi gracia, me ha dicho el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mi debilidad, para que repose Jesucristo sobre mí. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mi debilidad, para que repose Jesucristo sobre mí. Gracias, Dios, por tu amor. Para que repose. Gracias, Dios, por tu misericordia. Jesucristo sobre mí. Gracias por tu enseñanza en esta mañana, Dios. Gracias por tu gloria, por tu grandeza y por tu amor, Padre de los cielos. Solo gracias a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle el favor a Wilmer, que debe comunicarles algo a ustedes en esta mañana.